Piensa que Con la socióloga, directora de Cifra, Mariana Pomies, pondremos ya mismo la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Mariana, buen día, bienvenida. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y cómo estás tú? ¿Cómo venís llevando? Se lo estoy preguntando a todos, columnistas, amigos, entrevistados en general, más allá del desempeño público que realicen, ¿cómo estás llevando vos y los tuyos este quedarse en casa? ¿En efecto te estás quedando en tu casa? No, la verdad que estoy viniendo a la oficina todos los días. Y bueno, esa es mi salida, y a veces al supermercado. Para lo que es mi ritmo del día, sí me estoy quedando en casa. Yo siempre tengo muchísimas actividades, pero bueno, sí estoy dando clases desde casa, eso sí, en la universidad, pero a la oficina estoy viniendo. ¿La Universidad de la República? Bueno, ahora este semestre me toca solo en la Católica. En el segundo semestre doy en la Universidad de la República, sí. ¿Y ya estamos planificando que va a ser también el nivel de posgrado, de que también seguramente sea virtual el segundo semestre, por lo menos para unificar, porque es un posgrado anual, y entonces como ya empiezan el primer semestre, así de seguir así el segundo. Bien, y en ese sentido, ¿qué plataforma usan? Lo pregunto porque es algo también que el público, ya no solo el que tiene teletrabajo, la gente común y corriente que necesita comunicarse con otros, está como recorriendo el espinel de las posibilidades tecnológicas que la comunicación nos permite, y con resultados diversos, ¿no? Sí, en la Católica estamos usando Zoom para las clases, y funciona muy bien, no el Zoom casero, sino el especial. Tenés que contratar para que los tiempos sean más largos. Claro. Y la verdad que funciona bien, todas las clases se están dando bien, sí, porque tenemos reuniones virtuales de profesores que los cursos están caminando bien, y sí. Y mis hijos que tienen clase virtual también en el colegio también usan Zoom. Yo he usado para reuniones diversas sistemas, ¿no? Y la verdad que el Zoom me ha funcionado bien, pero también he tenido por Skype, hay otro de Google también, he usado varios. El que más uso es Zoom y me resulta bien. He escuchado que ha tenido problemas con el tema de la privacidad, de que se mete gente. Yo todas las reuniones las hago cerradas, con autorización para entrar, y la verdad que nunca tuve problemas. Y la Universidad de la República usa su plataforma EVA, ¿no? Sí. Esa he tenido reuniones con la cátedra por Zoom, pero sé que las clases se van a dar por EVA, pero no sé cómo es. Eso todavía, como me toca en el segundo semestre, las clases concretas aún claro. No he visto cómo funciona. Me han dicho colegas tuyos, que también son colegas porque participan de algún modo en la mañana en camino, que en realidad tengo entendido que la plataforma EVA que utiliza la Universidad de la República es ya un sistema que estaba relativamente aceitado mucho antes de esta crisis, y por lo tanto tantas dificultades no están teniendo, ni los docentes en general, ni los alumnos en particular. Yo usaba la plataforma para cargar documentos, nunca la usé para conferencia, entonces no sé cómo funciona. En realidad lo que ha pasado, por ejemplo, en la Católica, que ellos tienen también su plataforma, que donde cargamos las actividades y tenemos vínculos, pero por correo con los estudiantes. Lo que se hizo fue como embeberle el Zoom adentro. Entonces yo entro a mi plataforma de la Católica antigua y me aparece Zoom como un recurso más. Y como bueno, ya manejábamos la plataforma, ha sido fácil también. Vamos a lo que diste a conocer ayer en Canal 12, que en todo caso, incluso hasta por la forma en cómo está presentado la página web de Cifra, es como un estudio, los resultados de un estudio que ya habían tenido como una primera entrega, ¿no? Sí, nosotros el día anterior habíamos comentado los resultados de las preguntas de evaluación de
cómo el gobierno y el sistema de salud estaban llevando adelante el tema coronavirus en particular. Ayer presentamos la evaluación más general. Lo que pasa es que de alguna manera se entrelaza, porque casi todo lo que hemos visto del gobierno ha tenido más que ver con el coronavirus que con otros elementos. Claro. Sí, pero una cosa específica es la evaluación de cómo el gobierno está llevando y cómo está siendo de transparente en la información sobre el tema coronavirus. Y otra es, bueno, al primer mes de gestión de este presidente, cómo evalúa su gestión. Bien, y justamente a la pregunta, mejor dicho, al ítem, evaluación del desempeño del presidente Lacalle Pou, bueno, los balances son muy favorables al presidente, ¿no? Sí, efectivamente. Al momento que terminamos la encuesta, que era el domingo, el 58% aprobaba la gestión del presidente, el 20% desaprobaba la gestión y había un 22% que, bueno, sí, claramente muy marcado por la camiseta política, entre aquellos que lo votaron en noviembre, no necesariamente en octubre, esto es interesante. Sí, claro. Claro. Y los partidos de los que votaron los partidos de la coalición, el 91% apoya la gestión y solo el 3% no la apoya. Esto es interesante porque muestra que aún aquellos para los que Lacalle Pou no era la primera opción, pero sí fue la segunda, también ahí hay un nivel muy alto de aprobación de su gestión. Exactamente, ese es un... Claro. Y bueno, la misma lógica podría aplicarse en la columna de la oposición. Estamos haciendo referencia en realidad a los que votaron a Martínez en noviembre, no en octubre, ¿no? Exactamente. El 21% aprueba la gestión de Lacalle Pou, de los votantes de la oposición, y el 42% la desaprueba. Y hay un grupo grande, ahí de 37%, un tercio grande, de aquellos que no votaron a Lacalle Pou en noviembre, que bueno, tampoco tienen un juicio tan tajante, están en el medio, bueno, ni buena ni mala, ¿sí? Estamos viendo, diríamos, los uruguayos, ¿no? Este es un nivel interesante de apoyo y creo que un parámetro compararlo con lo que sucedía con otros presidentes en los últimos 20 años. Digamos, post segunda vuelta, post reforma electoral. Exactamente, sí. Que el primero fue Jorge Valle, que asume en el 2000, y si pensamos son 20 años, ¿no? Del 2000 acá. ¿Sí? Parece que no, pero pasaron 20 años desde la presidencia de Jorge Valle. Es verdad. No sé usted, que es mucho más joven que yo, pero yo soy de los que cuando piensa en la presidencia de Valle, la siento emocionalmente hace 22 minutos en mi vida. No, a mí no tanto, yo la veo lejos. Lo que sí me parece increíble es que hayan pasado 20 años desde el 2000. O sea, es como que me parece que el 2000 estaba ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, pero, se me está contradiciendo, Mariana, si Valle ganó la elección en el 99. Claro, pero no asocio. Yo, por más que me dedico a la política, no pienso todo el tiempo en política. Entonces, cuando pienso en el 2000, pienso en un montón de cosas que pasaron en el 2000. No asocio a Jorge Valle, no sé por qué. No, está bien, no, era porque justo habíamos arrancado a hablar del 99, pero el acontecimiento, nos salimos brevemente del tema, la emergencia sanitaria nos permite estas licencias. Por ejemplo, la tragedia del atentado a las Torres Gemelas, para algunos incluso historiadores el verdadero comienzo del siglo, yo lo sitúo como que estuvo ahí nomás en mi vida, hace muy poquito tiempo atrás. Qué suerte, yo lo veo hace tanto tiempo, me parece que pasaron tantas cosas entre que se cayeron las torres y hoy, me parece increíble, muchísimo tiempo. Pero bueno, es como uno lo viva, capaz que... No sé. En otro orden de cosas, Mariana, creo que incluso al aire lo hemos hablado alguna vez, para toda una generación de compatriotas nuestros, que Uruguay vaya a los mundiales y sea respetado a nivel internacional en fútbol, es lo habitual y lo normal, ¿no es cierto? Claro. Sí, yo soy de la otra generación, donde ir al mundial ya merece que me tire todas las cañitas voladoras, porque ese para mí ya es la fiesta. La cantidad de mundiales en los que Uruguay no fue. Claro. Y salvando las diferencias. Y Uruguay no estaba. Claro. Y hay toda una barra de muchachos que cree que la selección tenga un proceso creíble, serio, que aún con esfuerzo, por supuesto, pero terminemos yendo a la máxima fiesta, es como lo natural y lo razonable.
Exacto. Tal Bueno, cual. volviendo justamente a cómo el público veía en los últimos 20 años a los recién asumidos presidentes, ¿qué tenés para decirnos desde Valle a la época? Bien, estamos diciendo que la calle Pou tiene una evaluación muy positiva con 58%, mejor de la que tenía Jorge Valle a un mes de asumido. Jorge Valle tenía 53% de aprobación en su gestión al mes de asumido y la calle Pou tiene 5 puntos más. Y también, y esto es interesante, mejor que la que tenía Vázquez en su segunda presidencia en el 2015 al mes de asumir. Tabaré Vázquez tenía 51 y la calle Pou tiene 58. No así Vázquez en su primer presidencia, que al mes tenía 67 y Mujica 66. Claro. O sea, es el segundo Tabaré. Bueno, la calle está mejor posicionado o visto como presidente. Pero creo que hay que hacer una salvedad. Así como decimos, esto es una buena evaluación y la gente, los uruguayos hoy ven con buenos ojos lo que está haciendo en general la calle, pero también lo que te comentaba antes, también respecto al coronavirus hay una buena evaluación de la gestión al respecto. También es cierto que las crisis suelen tener, sobre todo las crisis naturales, donde no hay una intervención o una responsabilidad del gobierno, cierta beneficiar de alguna manera al gobierno si tiene acciones razonables, porque la gente le surge el nacionalismo y la necesidad de tirar todos para adelante, son más benévolos en algunas evaluaciones, justamente por eso, por la percepción de que todos tenemos que poner el hombro, ¿no? Y además me imagino que también surge una natural y espontánea empatía. Quiero decir, pobre flaco, mirá justo la que le vino a tocar recién asumido, ¿no? Tal cual, sí, hay cierta sensación así, por eso hay cierta benevolencia, ¿no? Porque decir, bueno, claro, justo le tocó esto que ¿quién se lo esperaba, no? Era imposible. Entonces, bueno, se lo mira con otros ojos. Aún considerando eso, tiene una buena evaluación, porque también podría haber hecho todo mal, ¿no? Pero acá me parece una pregunta interesante hacer, incluso teniendo en cuenta los guarismos históricos que también son bastante ilustrativos. Da la sensación que, por supuesto, en el marco de esta muy mala noticia que significa esta emergencia sanitaria, da la sensación que termina siendo un aliado de cómo el público empieza a observar y analizar la gestión del gobierno. Paradójicamente, un aliado paradójico, ¿no? Sí, si lo miramos a corto plazo, sí. Ahora, yo creo que a largo plazo va a ser un gran problema para el gobierno, porque recuperar un país después de la crisis va a ser mucho más dramático que si todo hubiera seguido el curso natural. Entonces, hoy por hoy, a corto plazo, sí. De alguna manera le sirve para lucirse, ¿sí? Bien. Pero si miramos a largo plazo, la verdad que no sé cómo vamos a salir de esta. Bien, pero en todo caso ya habrá tiempo para hacer esos comentarios y esos análisis, ¿no? Bueno, igual hay que preverlo, porque yo creo que a veces esta situación tan como tremenda nos hace mirar solo el hoy, vamos el día a día. Y yo creo que hay que tener una perspectiva un poco más adelante porque estamos padeciendo una crisis que va a tener consecuencias sospechadas. No, está bien. Esto que acabas de decir, yo coincido contigo. Lo que quiero decir es que a la hora de medir la evaluación del desempeño del presidente, el público cuando responde cuando le preguntas hoy. Obvio. A eso me refiero. Porque en realidad uno puede decir, la calle tiene una aprobación del 58%, ¿no es cierto? Y tal como vos mismo lo decís en el estudio, 58% supera, por ejemplo, a Valle 20 años atrás. Sí. Ahora, Valle, en el arranque, si bien hubo ciertos acontecimientos, la Comisión para la Paz, el Estado del Alma y todo eso que hizo que muchísimos de quienes no le votaron igual le dieron un implícito y explícito apoyo, me parece que ni Valle, ni Vázquez, ni Mujica, que le superaron, ni Vázquez de hace 5 años, que está por debajo de la calle, tuvieron, entre comillas, esta frase que voy a decir, a favor un coronavirus. No, sin duda. Pueden haber tenido a favor otras cosas, yo creo que... Pero de esta magnitud, Mariana... Sí. No, de esta magnitud nada se compara.
Y después me pareció muy interesante esta otra parte del análisis que ustedes nos regalan, y tiene que ver con la aprobación de la gestión a ministros. Antes de ir a cada caso, ¿por qué eligieron los ministros que eligieron? Bueno, nosotros estamos haciendo encuestas con cierta frecuencia y decidimos, bueno, primero no podemos poner a todos en una misma encuesta porque la gente se aburre y se te cae la gente evaluando a los ministros, ¿no? Entiendo. O sea, se te cae, quiere decir que deja la encuesta. Entonces, bueno, decidimos dosificarlo y poner primero a aquellos ministros que están más expuestos o que están siendo más, están más involucrados concretamente con el coronavirus, ¿no? O sea, que por distintos motivos han salido a los medios refiriéndonos a este tema. Claro, claro. Vamos a evaluar el resto de los ministros, sí, pero no podemos ponerlos todos juntos. Entendido. Y ya te voy a proponer ir a una breve pausa y vamos a ver este ítem en particular. Pero antes, necesito preguntarte, quizás porque a mí me faltó una reseña específica a la figura del ministro del Interior, que no está en esta lista. Y sí, si bien entiendo muy bien el argumento de que no está directísimamente vinculado, digamos que precisamente por las acciones que tomó el gobierno, por las decisiones que tomó el gobierno, de que entre otras cosas no salgamos de nuestras casas, nos bajemos a la playa, etcétera, 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 el ministro del Interior adquirió un rol muy protagónico en este tiempo, incluso formando parte muchas veces de las famosas conferencias de prensa, y sin embargo no está. ¿Por qué no está Larrañaga? No, es cierto, porque tuvimos que tomar una opción de acortar, o sea, de hacerlo de un largo razonable. Dudábamos a quién poner, por ejemplo, no poner o a la ministra de Economía o al ministro de Trabajo, pero nos parece que en estos días, por un tema de no saturar a la opinión pública. Bien. Realmente. Perfecto. Marianita, vamos a una breve pausa y seguimos conversando acerca de estos guarismos que yo tengo la impresión que en el fondo mucho nos sorprenden. ¿Puede ser? Sí. Vamos arriba. ¿Cómo la gente ha visto la gestión de la ministra de Economía, del ministro de Trabajo, del ministro de Desarrollo Social, del ministro de Salud, del ministro de Relaciones Exteriores y del secretario de la Presidencia? Lo vemos luego de la pausa. Estamos con Mariana Pomies, estamos poniendo La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, seguimos conversando con Mariana Pomies y está acompañándonos la propuesta musical Nino Bravo, el emblemático cantautor de música pop español, muerto muy joven hace muchos años atrás, tanto que ni Mariana era nacida. Pero en todo caso, ¿qué vínculo tenés vos, Mariana, con Nino Bravo? Ninguno, porque, o sea, he escuchado muy poco de él como algo que ya no estaba. No pertenece a mis recuerdos musicales. Desde ya, pero has notado que muchas bandas musicales lo han puesto arriba de la mesa una vez más, haciendo versiones, ¿no? Sí. Un vestido y un amor, un vestido y una flor, ¿no? Sí, y he escuchado un beso, perdón. Madre hablar. Un beso. Un beso, sí. Un vestido y una flor era Fito Páez. Sí. He escuchado a mi madre hablar y en algunas películas españolas, pero no forma parte de mi bagaje musical. Claro, perfecto, muy bien. Gracias por acercarme más a tu madre que a vos misma, muy gentil. Perdón. No, sucede que murió en el 73 y yo a esa edad ya tenía 8 años y recuerdo que se hablaba mucho de ese joven que había muerto, además ese tipo de muerte, ¿no? Accidente de tránsito, tan joven, tan famoso, en fin. Todo aquello que le ha pasado a tantos, ¿verdad? Desde Julio Sosa hasta Carlos Gardel. Exacto. Sí. Pero no, yo apenas tenía unos meses, así que no, imposible. Bueno, Mariana, volviendo al tema de los resultados que ayer diste a conocer, y ya vamos a hablar de la aprobación de la gestión de algunos ministros, pero en todo caso, recordanos, ¿cuál es el sistema que ustedes usan a la hora de evaluar la opinión pública? Bueno, nosotros ahora, desde esta crisis mediante, estamos
haciendo encuestas a través de las redes sociales. Nosotros siempre trabajamos con encuestas de las redes, hacemos hace mucho tiempo, pero las encuestas que difundíamos de opinión pública eran telefónicas. Ahora, bueno, por las limitaciones de la crisis, ¿no? Estamos haciéndolas por internet. Entonces es una encuesta que es 121 casos, o sea, en internet tenés que trabajar con muestras más grandes porque tiene más sesgo la selección, pero se pondera de modo que esos casos tengan la misma distribución de variables sociodemográficas que la población, lo que nos permite con cierto grado, a ver, estadísticamente tiene sus limitaciones, pero bueno, lo tomamos como algo que puede expandirse de alguna medida a la población. Bien, y en ese sentido creo que al pasar diste la respuesta, pero en todo caso, para que nos quedes más claro, porque a propósito de las distintas charlas que históricamente hemos tenido contigo y con otros colegas tuyos, por ejemplo, la vieja encuesta telefónica cada vez adquiría menos importancia, o no sé exactamente qué término usar, porque entre otras cosas, el teléfono fijo se usaba cada vez menos y la gente estaba menos en sus casas que tiempo atrás. Sin embargo, ese paradigma parece haberse dado vuelta en el marco de esta emergencia. ¿Por qué no retomar la llamada telefónica clásica, digamos? Sí, nosotros igual las encuestas telefónicas las hacíamos a teléfono fijo y celular, con lo cual compensábamos eso de la gente que no contesta el teléfono en su casa. Claro, claro. Sí, entonces por eso podíamos seguir usándola. Si nos quedamos con el teléfono fijo, sí, tienen muchas limitaciones. Ahí el tema es el trabajo de los encuestadores, ¿no? Si bien nosotros estamos desarrollando la posibilidad de hacerlo habitualmente desde sus casas, el grueso de las encuestas las hacemos desde nuestro call center en la oficina. Así es. ¿Sí? Entonces ahora nosotros seguimos haciendo algunas encuestas también telefónicas, pero tenemos que tener una distribución física de espacios diferentes, lo que nos limita mucho en la velocidad de trabajo. Entonces, por eso, desde esta crisis optamos por esto. Sí, es cierto, la gente está más en la casa, pero el tema es que del modo que nosotros trabajamos necesitamos que los encuestadores estén físicamente acá. Claro, la gente está más en la casa, incluidos los encuestadores. Exactamente, exactamente. Y si bien seguimos haciendo encuestas telefónicas, con menos trabajamos tuvimos que redistribuir los espacios y trabajar con menos encuestadores físicamente, lo cual no nos permitía tener la velocidad que necesita, porque además lo increíble, Alejandro, es que nosotros estamos haciendo encuestas que cambian semana a semana, que eso no pasa habitualmente. La crisis es tan novedosa y tiene tantos vericuetos que hace que de una semana a otra las percepciones puedan cambiar. Naturalmente. Cosa que no pasa naturalmente. Entonces, por eso también nosotros no podemos hacer 2.000 encuestas por semana, imposible, telefónicas. Bien, perfecto, clarísimo. Y a propósito de eso, entonces vayamos a la parte B de este estudio que tiene que ver con la aprobación de la gestión de ministros. Y tal como explicabas recién, eligieron solo algunos del gabinete, que son el secretario de la presidencia. Me parece que desde el punto estrictamente legal no es un ministro, sí de alguna manera forma parte del Consejo y además ha tenido un rol muy destacado en estas últimas semanas, ¿no? Sí, es interesante porque es una figura que si bien siempre ha sido importante, porque es un poco el nexo entre el presidente y la opinión pública, o el presidente y los ministros, en este caso ha sido como el que es el vocero oficial, ¿no? Pero hace 5 años o 3 años preguntábamos a la gente quién era el secretario de presidencia, la gente no tenía ni idea, aunque aparecía, ¿sí? Pero aparecía más esporádicamente y no se veía el rol. Ahora está claro quién es Álvaro Delgado y cuál es su rol, ¿no? Y a propósito, ¿crees que este rol tan subrayado, probablemente sin antecedentes históricos, ¿no? Sí. ¿Tiene que ver con que justo, entre comillas, le tocó bailar con la más fea, por lo que hablamos más temprano, o también tiene que ver con ciertas características del individuo? Tiene que ver en primer lugar con una decisión del presidente, ¿no? De ponerlo ahí, porque también podría haber puesto algún otro ministro, el ministro de Salud, como el que encabezara todo el ser el vocero más preponderante, y sin embargo no, creo que ahí
la calle Pou lo elige por algo, porque eso ha sido su mano derecha desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Y es como, yo creo que él siente como si fuera yo, ¿no? Que está ahí Álvaro Delgado, ¿no? Sí, permitime incluso a tu razonamiento agregar que cuando se instaló este gobierno, incluso antes de eso, se había anunciado que la figura del vocero presidencial iba a ser una figura nueva y que iba a tener una vigencia desconocida hasta el momento. Estoy hablando de Ponce de León, ¿no es cierto? Sí, y sin embargo, esa figura prácticamente no ha existido. No ha existido, si bien el primer día estaba. Es cierto, sí. Llegó a dar alguna de las conferencias de prensa. Si no me equivoco, la tercera o cuarta, no, por ahí. Sí. Yo creo que esto tiene que ver hasta con un vínculo personal de la calle Pou y una confianza. No quiere decir que no confíe en los demás, como que hay una sintonía entre ellos que se siente muy representado por Álvaro Delgado, ¿no? Y además con el talento personal. O sea, a mí me parece que Álvaro Delgado ha demostrado tener una capacidad de comunicación muy propicia para esta situación. Es una persona que habla muy llanamente, que es muy cercano a la gente, y eso ha facilitado muchísimo la recepción de la gente de la información. Entonces yo creo que el presidente confiaba en él, lo puso y funcionó, y bueno, y siguió adelante. Uh-huh. Y en ese sentido es el que, por decir de algún modo, mejor nota se lleva, ¿verdad? Sí, porque se lleva muy buenos juicios positivos con un 63% de aprobación y muy pocos juicios negativos, solo el 8% desaprueba su gestión, lo cual lo deja con un balance, o sea, el balance llamamos a los juicios buenos menos los malos, ¿no? Lo deja con un balance muy positivo y en una muy buena posición. Exactamente. Subrayo lo que decís vos con 63 de aprobación, 29 ni desaprueba ni aprueba, y podríamos decir solo un 8 de desaprobación, ¿no? Exacto. La precisión yo sé que la hiciste tan fuertemente porque en realidad en aprobación recoge los mismos guarismos que el canciller Ernesto Talvi. Sí, exacto. Sí, pero Talvi tiene más juicios negativos. Un poquito más, pero tiene un poco más de juicios negativos. Pero sí podríamos decir que ambos, Delgado y Talvi, son los integrantes del gabinete que en término que ahora se usa mucho, están un poco despegados, ¿no? Sí, por distintos motivos, pero, a ver, bueno, lo de Delgado tiene que ver con representar a todos y con una muy buena capacidad de llegar a la gente. O sea, repito, está saliendo dentro de todos los que hablan el más claro. Sí. Con un lenguaje muy llano, tratando de simplificar las cosas. Y déjame agregar algo, incluso, porque ahora que decís muy claro, vos lo dijiste hace un ratito, estamos en un momento donde las cosas cambian semana a semana, día a día y a veces hora a hora, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, hay marchas y contramarchas, también eso es cierto. Sí. Me parece que justo es, por sus cualidades, un tipo que la marcha y la contramarcha no afecta su credibilidad, más bien que se entiende y hasta se agradece. Sí, porque su forma de comunicar lo facilita. Es muy llano, usa un lenguaje muy coloquial, es cercano en la elección de las palabras, entonces yo creo que sí, todo eso lo hace parecer como muy, muy humano, muy como yo, ¿no? Y lo que en estas circunstancias ayuda. Y después tenemos el caso del ministro de Salud, que... Pero antes, salté tal bien, a mí me parece que es importante... No, perdón, sí, al decir que estaban despegados no lo analizamos en profundidad, está bien. Me parece algo muy interesante la figura de Talvi, porque aún incluso ha tenido un rol, a ver, te lo voy a decir muy bien, es como el más bueno de todos, porque le tocó hacer el papel más humanitario, ¿no? Traer claro a los que están fuera. O sea, él lo único que dice son buenas noticias o noticias emocionantes. Es como el héroe, ¿no? Que va rescatando gente de por ahí. Ese rol no le ha tocado a ninguno de los otros, ¿no? Y incluso un hombre que históricamente los que lo hemos escuchado podía tener como un discurso un poco más difícil cuando estaba más técnico y se había ido coloquializando en la campaña y había logrado cierta cercanía,
hoy le ha cargado una emoción y una emotividad a su discurso que la gente lo recibe muy bien. Exacto, está muy bien. Sin embargo, perdóname, pero forma parte de mi trabajo, ¿no? Sí. Si bien, porque uno sí piensa en una circunstancia, bueno, en una emergencia sanitaria, en una pandemia global, etcétera, etcétera, uno no colocaría naturalmente a un canciller como uno de los ministros en la primera línea, ¿verdad? Nunca. Y tal como decís, todo lo que le corresponde hacer, ya sea traer compatriotas o facilitar que pobres ciudadanos que viven en el otro extremo del planeta y que quedaron en medio del océano y que todo el mundo los rechaza por apestados, que sea él, en representación de nosotros, pero que sea él el que facilite que se vuelvan a, entre comillas, a abrazar con los suyos, eso es, cualquiera lo sabe, ganar, ¿no es cierto? Totalmente. Quiero decir, de algún modo, así como yo te decía, che, pobre flaco, le tocó bailar con la más fea, refiriéndome a la calle Puebla, en el sentido que la gente genera una natural empatía, se podría decir, más allá del talento natural con el que creo está resolviendo y muy bien todo, es simplemente para encontrarle otra perspectiva, que también ligó, porque justo le toca hacer el laburo en el que nadie se jode, porque a nadie le sacás plata del bolsillo, a nadie le cobras un impuesto, a nadie le... ¿no? Claro. Sí, la mejor de las facetas de esta crisis le tocó a él. Y lo ha llevado hasta con épica, ¿no? Porque él habla y hace sus discursos de la gente, de cómo está pasando y de los compatriotas y la gente se emociona y él también se emociona. Claro, épica y emoción, exactamente. Sí. Y eso hace que, bueno, que tenga una muy buena evaluación, un personaje... un ministerio que generalmente pasa desapercibido, salvo cuando hay algún enfrentamiento con algún país o alguna crisis, Venezuela en su momento, pero si no, el ministro de Relaciones Exteriores no entra dentro de las figuras identificadas por los uruguayos. Sí, incluso a propósito de esto que decís, cuando de alguna manera Uruguay se alineó a la propuesta de Estados Unidos por el tema Venezuela, quedó prácticamente debajo del radar eso, y ese que es un tema polémico y espinoso en su naturaleza, y que da la sensación que pasó a segundo plano, divide fuertemente al país, y por lo tanto las adhesiones uno podría suponer que hubiesen bajado, eso al quedar en un segundo plano ni siquiera lo lastimó, ¿no? Nada, la gente ni se acuerda de eso. Por supuesto. Bueno, y ahora sí, pasemos al caso del ministro de Salud, que creo que es bien peculiar, entre otras cosas porque es una figura hasta antes de este momento absolutamente o prácticamente desconocida para los ciudadanos. Absolutamente desconocida. Prácticamente no, sacarle. Está bien, bueno, desconocida para los ciudadanos y sin embargo que recoge un balance positivo del 36 con una aprobación del 55. Sí, exactamente. O sea, si bien está por debajo la aprobación de su gestión, está muy bien. Más de la mitad de los uruguayos aprueban lo que ha hecho hasta ahora. En un lugar que tampoco es tan fácil, ¿no? Porque el Ministerio de Salud es como... salud y economía, por distintos motivos, están muy arriba de la mesa, porque si las cosas salen mal o no funcionan, como en su momento pasó, por ejemplo, con el cuestionamiento de la cantidad de test, o si los CTI se empiezan a desbordar, al que le van a pegar es al ministro de Salud, ¿sí? Entonces, está muy expuesto. Y es una persona que no era conocida y que no tenía experiencia en hablar a la opinión pública. Bueno, y justamente a eso quiero referirme. Y cuando lo ha hecho, mi impresión, y estoy hablando a nivel de conferencias de prensa, no necesariamente lo hizo de la mejor manera. No. Y sin embargo recoge esto, con lo que me permito sugerir, porque estudié mucho además los resultados anteriores que vos brindabas, acerca de que el público veía muy bien en el plano sanitario la gestión Uruguay. Sí. ¿No será que Daniel Salinas, el ministro en sí mismo, está siendo identificado casi como sinónimo del sistema sanitario, más que como secretario él mismo? Sí. Y como responsable de que las cosas estén funcionando medianamente bien, cuando en realidad recién había asumido. Pero sin embargo se lleva ese crédito de un sistema que está encaminado, porque podemos tener mil cuestionamientos, pero aquellos que hemos tenido la posibilidad de ver o de estudiar el sistema de salud en otros lados, el nuestro está bastante bien.
¿Sí? Podemos afrontar la crisis como la estamos afrontando porque tenemos un sistema sanitario, por ejemplo, que cubre el 100% de la población. Porque ya sea público o privado, la gente tiene un lugar donde atenderse. En otros países esto no pasa. Hay gente que por más que el sistema sea público, tampoco tiene acceso. Y países no tan lejanos, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro sistema de salud, con todos los cuestionamientos que podemos hacerle, es un sistema que para este tipo de situaciones está preparado. Podemos tener los CTI, las camas, pero todas las personas pueden ir a ver a un médico o acudir a una policlínica. En otros países eso que nos parece obvio no es así. Entendido. Pero creí advertir que en algún punto coincidías acerca de que no necesariamente toda la gestión ante los medios resultó del todo feliz por parte del ministro de Salud, ¿no? Sí, sobre todo en los inicios no es una persona que, por eso yo te decía, no estaba acostumbrado a hablar de la opinión pública, no era claro, a veces es muy técnico, utiliza términos, expresiones que la gente no entiende, ha tenido algunos furcios, pero también, y es gracioso, ha tenido como algunas cosas de mucha cercanía o simpáticas. En algunas ocasiones hemos percibido, por ejemplo, que lo cortaban, que no lo dejaban hablar porque él habla mucho, y entonces más de una vez Delgado lo ha tenido que cortar, o la calle puede diciendo respondo yo, ¿no? Como diciendo, no la compliquemos y vamos a lo sencillo, y yo creo que eso la gente hasta lo percibió con cierto cariño, pobre. Y en eso que vos decías de pobre la calle Pou, también le ha pasado a Salinas. Porque recién entrado, la calle Pou se venía preparando para ser presidente hace 7 años, 5 años, 6 años. Salinas para ser ministro 10 días antes, con suerte. Este sí que es pobre, ¿eh? En otro orden de cosas, vayamos al Ministerio de Desarrollo Social, que en este asunto de crisis, emergencia sanitaria, pero que se traduce también en emergencia económica para muchos miles de compatriotas de inmediato que nada tienen y que por lo tanto al nada tener, apenas dejan de tener lo mínimo, quedan muy expuestos. El Ministerio de Desarrollo Social sigue estando y lo estará llamado a jugar un rol de subrayada importancia. ¿Cómo sale parado de esto Pablo Bartol? También sale parado bien, sí, el 49, casi la mitad de los uruguayos aprueban la gestión y solo el 15% desaprueba, y un 36%, un tercio grande, mini. Yo creo que también ha salido bien parado por diversos motivos. De alguna manera lo que le ha tocado tiene que ver mucho con la sensibilidad de los uruguayos, o sea, ha estado cerca de esa sensibilidad social de pobre, la gente que está pasando mal, la gente en situación de calle, la gente marginada. Y lo que ha salido es a ofrecer posibilidades de rescate, de apoyo. También, de alguna manera, lejos de Talvi, le toca un rol de ser el bueno de la película. No a Susana Arbeleche, que vamos a ver que le toca ser la mala de la película, ¿no? Sí, igual sobre Pablo Bartol, no sobre él, sino sobre su cartera. El bueno de la película, pero que también puede ser el bueno insuficiente, ¿no? Sí, pero eso la gente, el grueso de los uruguayos no se va a enterar. Si fue insuficiente y si efectivamente no se llegó a lo que se tenía que llegar, la mayoría de la gente no se entera. Porque generalmente esa gente, la gente más debajo y más damnificada es la gente que no tiene voz. Ajá. Nadie le da voz, no vamos a saber eso. Pero quiero decir, si en este contexto de tanta fragilidad alguien propone que la persona reciba 1.500 pesos, alguien podría decir, todo bien, pero mirá que con 1.500 pesos la persona no la va a pasar mucho mejor. Sí, es cierto, pero tampoco está claro cuánto recibieron. No, está bien. Muy registro. Te entiendo lo que tú decís, pero lo que la gente percibe es que se están haciendo cosas, que se está intentando, que se está apoyando a la gente, sobre todo, por ejemplo, todo lo que se está haciendo para la gente en situación de calle. Sí, pero la gente en situación de calle son unos cientos, tampoco son, ¿no? Pero igual, nos preocupa. Sí, pero yo creo que ese momento en que las personas con situación de calle eran enviadas a un hotel,
de 3 estrellas en el centro de Montevideo, a mí me pareció que la opinión, esto es, por supuesto, no es comprobable, es una percepción. La opinión pública eso lo estaba viendo con muy buenos ojos, porque no solo quedaba, mirá lo que se está haciendo ahora en este contexto, sino que implícitamente había, che, ¿y por qué no lo hicieron antes los anteriores gobernantes, no? Más allá de que no hubiera coronavirus. Claro, sí, tal cual. Ahora, también es cierto... Me dio la impresión que ese empuje se frenó un poco. Sí, porque tampoco... Ni son tantos, ni es tan fácil colocarlos. Sabemos, porque los que hemos trabajado con alguna de esas poblaciones, de que no es vení que te llevo a tal lado y voy, ¿no? Obvio. O sea, no es solo mala voluntad o desidia por lo cual la gente sigue viviendo en la calle de parte del gobierno. No, y además, Mariana, de paso informo que cuando yo vengo para la radio acá, de esto que estoy contando ahora, hace 10 años que lo estoy contando y no ha cambiado la infinidad de personas que siguen durmiendo en la calle, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una oficina en Avenida Brasil Obligado y desde que estamos acá 18 años que hay gente que duerme en la puerta, en la esquina, y sigue durmiendo y está durmiendo ahí. Han variado las personas, pero siempre hay gente durmiendo acá. No estamos ni en Ciudad Vieja ni en el centro. Mariana, pasemos algo... No, quería decir otra cosa, que a mí me parece también interesante que Pablo Bartol, o desde el Ministerio de Desarrollo se ha hecho, se está trabajando, pero apoyados en una estructura que ya existía, ¿no? Sí. Yo creo que en parte de toda esta cosa que se ha podido hacer es porque existía un MIDES, porque existía una tarjeta del MIDES, porque existían ya canales aceitados de comunicación. Si hubieran tenido que salir de cero a buscarlos o a ver cómo le hacían llegar las canastas o la plata a la gente, era muy difícil, ¿no? Uh-huh. Ahí está, que jugó, digamos, en un estadio ya construido, por lo menos con las paredes bastante construidas. Sí, yo creo que eso ayudó a que pudieran aceleradamente brindar apoyo a esas poblaciones. Ya estaban los canales construidos. Bien. ¿Te parece pasar a Pablo Mieres? Sí, cómo no. Porque acá yo me llevé una sorpresa con el caso Pablo Mieres. En este sentido, te la planteo así para hacerlo... A ver, yo soy el ministro de Trabajo y en este contexto anuncio que aumento el Instituto de Seguro de Desempleo, que que habilito encuentros para que la construcción y los trabajadores y los empresarios lleguen a un acuerdo, que de alguna manera es decir, y sin embargo me parece que el público aún así no lo sigue advirtiendo y no le da tan buena nota, ¿no? Bueno, en realidad tiene un balance positivo en un ministerio que muchas veces también o es inocuo o genera ciertas resistencias, ¿no? Esto para el lugar que está. Segundo, ha tenido mucho menos espacio de visibilidad que los otros. ¿Sí? Esto se comunicaba una vez y no sé, sigue insistiendo. Es de los que menos, de estos que hemos mencionado, es de los que menos ha aparecido él o su gente trabajando, ¿no? Sí. Pero por otro lado va a ser un tema crucial, o sea, creo que es un ministerio que en esta crisis, de hecho ya están atajando penales, capaz que o por el perfil o porque no pertenece al partido oficial de gobierno o lo que sea, porque yo creo que sí se está trabajando mucho desde el Ministerio de Trabajo y que esto ha sido permanente y que aquellos que estamos en pequeñas empresas estamos consultando día a día ese rubro. Pero me parece que ha tenido menos espacio, que se le ha dado menos posibilidad de lucirse, aunque esa no es la idea del gobierno, dejar que la gente se luzca, está claro, pero bueno, dicho como... sí, pero lo entiende, se entendió. Y creo que en parte tiene que ver con eso, y con que a veces los planteos o las soluciones son de grupos pequeños, ¿sí? Y con los que hay mucho menos sensibilidad, como la gente de situación de calle es un grupo pequeño, pero todos lo vemos y a todos nos preocupa. Ahora, capaz que los del literal, de las unipersonales, no tengo ni idea ni quiénes son, y lo veo más lejano.
Claro. Aunque para esa gente puede ser fundamental y ha sido una ayuda, ¿se entiende? Sí. Es más difícil de percibir la cercanía con las medidas. Es verdad. Incluso para muchos trabajadores que no saben que tienen que ver con su situación. Yo estoy en mi casa y ni me entero qué hizo mi patrón o a qué se acogió. Si estoy en el seguro parcial o en el total, si mi patrón no está pagando el BPS o tiene una prórroga, ¿se entiende? Clarísimo. Con mi trabajo cotidiano tiene menos impacto, aunque para que eso funcione es fundamental. Sí, te entiendo perfecto lo que querés decir. No obstante, dijiste al pasar dijiste algo que a mí me huele que un rol juega, no sé con qué porcentaje, y es Mieres, por distintas circunstancias que acá no las vamos a analizar, para buena parte de la gente que se identifica con la oposición, es una figura que goza de altísima antipatía por ser un hombre de la izquierda que está sumado a un proyecto de centro-derecha. Y para como un traidor. Y justamente por esa misma razón no termina de ser, aceptado del todo, permítame la imagen, por el núcleo fuerte de los ciudadanos simpatizantes del actual gobierno, ¿se entiende? Sí. Entonces él como que pierde en ambas veredas y es algo que, por lo menos implícitamente en algún porcentaje, tiendo yo a creer que algo incide. Sí. Probablemente también en eso, ese 30 es el que tiene el porcentaje más grande de gente de niní, ¿no? Sí. En parte porque la gente todavía no se ve cercana a esos problemas, por lo que yo te decía, no por ignorancia en el mal sentido, porque desconocen que está en su casa y que hay un montón de cosas que su patrón o su jefe tuvo que hacer gracias a los cambios que se implementaron en el Ministerio de Trabajo. No me entero. Y para terminar, ¿qué dirías de la ministra de Economía? Bien, a Susana Arbeleche le ha tocado también estrenar su ministerio con cosas muy complejas, porque de fondo la economía está siendo sacudida y yo te diría arrasada por esta crisis, ¿no? Y con la particularidad además de que siempre su rol o su comunicación tiene algo de técnico, ¿no? De muy difícil de entender, que no siempre los ministros lo saben hacer fácil, ¿no? Creo que Astori tenía cierto talento en eso. Arbeleche es una mujer muy capaz, de hecho ha estado en áreas de la economía, incluso en el gobierno del Frente, pero cuando se pone a hablar en difícil, es difícil entenderla. Sí. Hola. Sí, que se había entrecortado. Repetí ese concepto porque se entrecortó. Perdón. Que cuando se pone a hablar en difícil es muy difícil entenderla. Claro. O sea, sí, dentro de todos los que hemos mencionado es la que tiene el lenguaje más técnico y que es muy difícil, lo que yo decía es muy difícil para cualquier ministro de Economía ser claro. Yo te diría que Astori era de las excepciones, pero históricamente los que hemos escuchado o vemos en otros países hablar a los ministros de Economía siempre es difícil. No, yo diría, me suma a tu razonamiento, yo diría que Astori es una excepción de carácter histórico. Sí. Lo que no significa que estés de acuerdo con lo que dice, ¿se entiende? ¿No? No, claro. El tipo es un docente muy pedagógico y lo que le pasa a los economistas en general es que son difíciles. Es difícil entender a cualquier economista cuando habla. Bueno, y a Susana Arbeleche, que es una mujer muy técnica, tiene esa dificultad. No logra traducir en fácil las medidas que toma para que la gente entienda. Y a veces también yo creo que en eso peca se ve que es una mujer muy puntillosa de dar más información de la necesaria, porque a veces simplificando y diciendo dos cosas la gente entiende y no hay que dar tanto detalle porque la gente se pierde en lo económico, no sabe y no tiene por qué saber y no quiere saber, ¿sí? Entonces yo creo que eso le ha jugado en contra, además de que le ha tocado no solo a veces yo creo que le pegan, tiene los juicios negativos más altos, 28. No tanto por lo que dice, sino tal vez por lo que no se dice. La gente espera que del ministro de Economía anuncios que le hagan respirar, ¿no? Y sí, no han podido dar todos los anuncios que nos hagan respirar que quisiéramos. O no han querido, no sé. Pero realmente la gente esperaría alivios de parte de las comunicaciones económicas, que algunas han llegado, pero muchas no. Y cada vez más los uruguayos están viendo con preocupación la disminución de ingresos, el tambaleo de su trabajo,
Y bueno, eso de última se le recrimina al Ministerio de Economía, ¿no? Repasemos los datos de Arbeleche que no los dijimos, tampoco dijimos lo de Pablo Mieres, así que empiezo por el ministro de Trabajo. 42 aprueba, 39 ni aprueba ni desaprueba, 19 desaprueba. Y la ministra de Economía, si bien en el guarismo de aprobación supera al del ministro de Trabajo, 44, donde sí está marcado es la ministra que más alto índice de desaprobación tiene, con un 28%, que si le sumamos al 28 de Nini, nos da un balance de solo 16, ¿verdad? Exactamente, es la que tiene el balance más bajo y los juicios negativos más altos. Bien, aún así, en síntesis, vos en el análisis final que haces, sostenés que tanto el presidente y esta parte del gabinete reciben lo que podríamos llamar una buena nota en este primer mes. Todos tienen una buena nota, un balance positivo, y pasando raya, los uruguayos los ven actuando más bien que mal, claro, para decirlo en sencillo. Sí. Y ahora, demostrando que vos tenés por lo menos, entre otras muchas otras cosas, lógica en tus razonamientos, sin embargo también decís que los próximos meses serán tan o más difíciles que el primero para la gente y para el gobierno. Y cualquiera puede entender que esto ameritará que haya probablemente cambios en estas evaluaciones, ¿no? Seguramente, porque además no sé hacia dónde se puede disparar, pero yo creo que esta crisis recién empieza y para mí lo que viene difícilmente pueda ser mejor que lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Bien, Mariana, te dejo un beso. Soy media fatalista, perdón, pero se viene el invierno. Sí. Bueno, para terminar, ya que decís eso, pero también anticipaste que estas cosas pueden cambiar, todo esto, esta evaluación del presidente, del gobierno en general, está hecha. Ayer te lo pregunté en televisión, que también tuve la alegría de verte. Bueno, de hecho ayer te vi, hoy no. Por ejemplo, el presidente, yo creo que sorprendiendo a muchos, decidió no otorgar la cadena al PIT-CNT, ¿no es cierto? En el marco del 1 de mayo. Sí. A esto hay que sumar que el Zunca, con 50.000 trabajadores de la construcción, vuelve a las calles. El anuncio del retome, parcial, pero retome al fin, de las clases en el interior del país. ¿No crees que son asuntos que en este contexto puedan tender a modificar de cómo está siendo vista la imagen del presidente? O quizás no, y es exactamente todo lo contrario. Bueno, a priori uno diría que sí, lo que pasa que va a depender... Perdón, y el ingreso de la LUC al Parlamento aún en estas circunstancias. Sí, uno diría que sí, que seguramente deberían afectar a la evaluación de la gente, pero hay que ver también qué pasa, porque como esto día a día se va moviendo o aparecen temas nuevos, yo creo que va a depender mucho también de cómo nos vaya con el avance del virus, ¿no? Bien. Te dejo un beso muy grande, Mariana, muy grande de verdad, como siempre. Conversar contigo. Y un beso muy grande también a tu familia, ¿sí? Bueno, muchas gracias, el paso. Bueno, vamos arriba. Y pasáselo simbólicamente, ¿eh? Sin duda. De lejos o por teléfono. Bueno, exactamente. Bueno, muchas gracias. Mariana Pomier, la directora, la querida amiga además, directora de Cifra, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.